Buenos días. A continuación les presentaremos el mapa conceptual correspondiente al capítulo Organización de las estrategias de enseñanza planteados por Zabalza. Este mapa conceptual y el contenido respecto al currículo ha sido diseñado por Diana Londoño y quienes habla Claudia Romero. En este capítulo Organización de las estrategias de la enseñanza, Zabalza parte de plantearnos dos aspectos. Uno primero correspondiente a la estructura de los espacios y el segundo a la estructura operativa. La estructura de los espacios responde a la pregunta ¿qué dimensiones vamos a desarrollar en la clase? ¿Cuál es nuestra intención? Y la estructura operativa responde a la pregunta ¿qué tipo de pasos son necesarios desarrollar para cumplir ese objetivo de la clase y en qué condiciones se va a dar? Respecto a la estructura de los espacios, para dar respuesta a la pregunta ¿qué dimensiones vamos a desarrollar en la clase?, Zabalza nos hace un recorrido por los planteamientos de varios autores y hace su propio planteamiento. Estos autores son de Hayanut, Boalet, Gagne y Zabalza. Ellos plantean cada uno distintas formas de denominarlos. Hablamos de Anut de dominios, Boalet de categorías, Gagne de dimensiones y Zabalza de niveles. Pese a que cada uno planteó su propia teoría, tienen elementos en común. ¿Cuáles son? Hacen referencia a los aspectos cognitivos, motores, sensibles, sociales, de lenguaje, psicomotrices. Estos aspectos todos los desarrollan dentro de sus teorías, pero a su vez Dianut plantea otro elemento, el afectivo, que lo agrega a su teoría. Y Boalet plantea las capacidades perceptivo-motrices, separando lo que tiene que ver con las habilidades motoras, las sensibles, pero además las integra en una sola categoría. Y Gagne agrega a estas las actitudes y la información, separando el desarrollo cognitivo con la información. Respecto a la estructura operativa, que responde a la pregunta ¿qué tipo de pasos se van a dar para desarrollar la clase y generar ese aprendizaje y bajo qué condiciones? Zabalza retoma los planteamientos de Gagne, Herbart, seguidores de Herbart, Stoker y realiza su propio planteamiento. Gagne ya lo había retomado en lo referente a la estructura y los espacios y nuevamente aparece en esta parte de la estructura operativa. Él plantea unos momentos, exactamente 9 momentos que deben seguirse para desarrollar una temática, que pasan desde la atención, la información de la intención o el objetivo de la clase, el aprendizaje previo, el material que se va a utilizar, las guías de aprendizaje como una forma de llegar a los objetivos, facilitar el resultado y las guías de aprendizaje tienen que ver con ese proceso, la retroalimentación del trabajo realizado, de las actividades, de las tareas, valorar el rendimiento por el proceso más que por el resultado mismo y verificar la retención de la información. Herbart es considerado como la persona que dio autoría o que creó la parte de la didáctica, digamos, de alguna manera. Y él plantea unos pasos. Estos pasos están relacionados con la claridad de los estímulos, la asociación del conocimiento con el contexto, la sistematización de ese conocimiento y que se utilice un método que permita ese aprendizaje de acuerdo a la complejidad y algunas otras características. Esos planteamientos de Herbart fueron luego mejorados por sus seguidores, o más bien organizados de manera mucho más amplia, en unos momentos. Estos seguidores de Herbart hablan de momentos para el desarrollo de la clase y tienen que ver con la preparación, la presentación, la comparación y abstracción del conocimiento, la generalización, el ser capaces de llevarlo a la práctica, pero también de plantear asociaciones mucho más grandes y generalizables y la aplicación, que yo lo sepa, pero que también lo sepa aplicar en mi contexto. Luego encontramos a Stoker. Stoker nos plantea que existe una diversidad de métodos o de pasos o de fases para generar el aprendizaje, que es necesario considerar que las fases no pueden ser rígidas, sino que esas fases pueden ser movibles, transformables de acuerdo a las situaciones, pero también que cada área del conocimiento tiene sus propias
pasos y ajustes. De hecho, él hace un cuadro donde plantea unos pasos para cada una de las asignaturas, para matemáticas, para poesía, para español, para lectura, para ciencias, cada una casi que especifica con unos pasos, porque dice que no se puede aplicar los mismos pasos para lograr el aprendizaje en diferentes áreas. Y finalmente encontramos a Zabalza. Zabalza nos plantea 7 pasos. El primer paso es la preparación del contexto y la definición de la situación. En esta tiene en cuenta los espacios que hacen referencia a cómo se ubica el salón, cómo se ubican los estudiantes dentro de esa estructura del salón, cuáles son esas influencias y esos significados también simbólicos de la ubicación de los estudiantes en el salón. El ambiente, que hace referencia a las características físicas, a la funcionalidad y utilidad de cada uno de los espacios del salón o de los espacios de aprendizaje, a la estructura y cómo esa estructura guarda coherencia con los objetivos y con los métodos de aprendizaje, y a un mensaje curricular que refleje el valor que el docente da al estudiante, ese comportamiento instructivo y que facilite el seguir esas instrucciones, y una comunicación y relación con respecto a los estudiantes y docentes. La organización, en la que considera que hay un espacio o un terreno personal que está relacionado más con aquellos puestos universitarios que nosotros llamamos, porque el estudiante está solo en ese espacio. Y hay un territorio funcional donde la organización del salón está en procura del objetivo que se quiere lograr y del aprendizaje que se quiere desarrollar. De igual manera, habla de unas dimensiones, una dimensión objetiva, que hace referencia a las características de los espacios, si son movibles, si no se pueden mover, y a lo agradable o no que pueden hacerse mediante la estética. Y la otra, la dimensión subjetiva, donde considera la posición y también las representaciones o los significados y variables psicológicas de la ubicación de los estudiantes dentro del salón. Hace unas recomendaciones a los profesores, como cuáles: estar moviéndose por los salones, dirigirse a todos los estudiantes, especialmente a quienes están en la parte de atrás, procurar que los estudiantes que están atrás, que generalmente son aquellos que rechazan la clase, que no tienen mucho interés o que no se sienten incluidos en este espacio, puedan invitarse a mover, a cambiar de ubicación, de tal manera que se les pueda integrar dentro de la clase. Y algo muy importante: ser observadores de los espacios, de la ubicación de los estudiantes y de los significados que ellos quieren transmitirnos. El segundo elemento es informar el objetivo de aprendizaje, el objetivo de la clase como tal. Dice que es muy importante para que los estudiantes se ubiquen, se conecten con la intencionalidad y puedan seguir las instrucciones, que puedan identificar un para qué de lo que están haciendo y puedan hacerse parte de la clase. En esto nos sugiere que debemos tener un lenguaje claro, indicar qué se pretende y cómo se pretende alcanzar, contextualizarlo con el objetivo de la clase, dar ejemplos de lo que podemos hacer y mostrar trabajos anteriores de otros estudiantes si lo que vamos a realizar dentro de la clase es un poco complejo. El tercer elemento es la atención. Cómo el docente logra llamar la atención de sus estudiantes, y considera 3 aspectos. El primero, los objetivos externos, que tiene que ver con los contenidos, con el contexto, con la situación para centrar la atención. Y esto está dado más desde lo que se espera a nivel de educación. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuáles son los DBA para una temática? Pero también habla de unos factores subjetivos que están basados en el equipamiento y en la experiencia. En el equipamiento es la predisposición que tiene el estudiante para aprender o no. No todos los estudiantes quieren aprender el tema o les interesan todas las materias. Entonces nos plantea que debemos conectar al estudiante y entrar en contacto con el medio o la temática que les estamos planteando. Y la experiencia, que es utilizar los conocimientos previos y las habilidades que tienen los estudiantes para lograr conectarse y generar o llamar la atención para la temática que vamos a desarrollar. Y el tercer factor en lo referente a atención, tiene que ver con la conjunción, la unión entre los objetivos externos, lo que se quiere lograr desde el área, los objetivos subjetivos internos, es decir, la predisposición del estudiante. Y para esto nos invita a considerar la edad de los estudiantes, el tipo de actividad que les estamos planteando y la complejidad. Nos dice que es importante incluir algo de humor,
algo novedoso que pueda cambiar el ambiente de la clase, tener en cuenta lo que conocemos del estudiante y esas referencias personales y siempre ser novedosos en lo que estamos presentando. La cuarta fase que nos plantea Zabalza para una estructura didáctica o para transmitir el conocimiento tiene que ver con la presentación de la temática. Para ello nos plantea cómo queremos plantearlo y nos invita a la organización de la información, pensar en tres cosas: por dónde queremos empezar, en cuántos apartados queremos dividir ese contenido y cómo destacar lo más importante para no perder el interés. Una segunda parte es el tipo de organizadores que vamos a utilizar: estructurales, semánticos conceptuales, de sentido o personales. Los semánticos conceptuales hacen referencia a los núcleos fundamentales de la temática, no irnos tanto por las ramas, sino centrarnos en esa información y cómo hacerla llegar. Pero a su vez que eso tenga un significado para el estudiante, que no esté desconectado de lo que él vive, porque en ese momento perdemos su atención y esa presentación se diluye y hace difícil su recordación. El sentido que damos a cada uno de los contenidos y de las actividades que estamos presentando, que el estudiante pueda reconocer para qué sirve, cómo se relaciona con lo que él ya conoce y cuál sería su perspectiva respecto a ir más allá de lo que estamos presentando en la clase. Y en términos personales, en esos organizadores, el docente debe tener en cuenta los significados personales y la parte cognitiva de los estudiantes en el nivel y en la edad en que se encuentran. De igual manera, nos pide que neutralicemos aquellos aspectos que van a hacer que el estudiante pierda ese nivel de recordación de los núcleos fundamentales de la temática y reforzar siempre aquellos temas, aquellos conceptos, aquellas ideas que consideramos centrales, importantes, fundamentales en el aprendizaje de lo que estamos desarrollando. El quinto elemento, o la quinta fase, perdón, que nos plantea Zabalza tiene que ver con la delimitación de las tareas. En ella retoma también a algunos autores, entre ellos a Coding, a Ginger, Leodini, Weller, McNeil. En ellos pues habla o retoma un poco cuáles serían esos pasos que debemos seguir para delimitar las tareas y que no sean tan amplias. Si bien cada uno tiene su propio planteamiento y teoría, casi que todos nos llevan a considerar algunos elementos para descartar aspectos o actividades que no van a ser tan funcionales dentro de las clases, que podamos colocar límites, que los recursos que utilicemos tengan coherencia con lo que estamos planteando y algo importante que todos nos resaltan: uno, los contenidos, pero dos, los modelos pedagógicos y la metodología que estamos utilizando, y considerar algunos factores propios de los estudiantes, sus características, sus prácticas y también los conocimientos previos, pero también la utilización de aquellos recursos de los que disponemos. Dice que en la delimitación de las tareas es importante que los docentes podamos utilizar medios y recursos que sean coherentes y que sean relacionales en el contexto en el que se encuentra ese estudiante. Recordemos, lo importante es el sentido que le damos y que esté ajustado a la edad y al contexto. La sexta etapa tiene que ver con los recursos y nos dice que estos recursos deben ser congruentes con la temática, que permitan la adaptabilidad, que puedan utilizarse de manera adecuada y que se relacionen con las características del contexto, que sus funciones sean innovadoras, motivadoras, estructurantes, relacionales, que permitan solucionar problemas y una formación global. Y finalmente, el último elemento o la última fase que él plantea para tener en cuenta en el diseño y la planeación de una clase tiene que ver con la comunicación. Y al respecto nos dice que hay normas generales en esos procesos de comunicación que a veces olvidamos y que en ellos debemos fomentar el movimiento para poder incluir a todos los estudiantes, no descuidar a ninguno, sino que todos sientan que son reconocidos por el docente. Nos invita a solapar actividades, pero no como a tapar o no en el sentido negativo, sino solapar actividades en el sentido de vincularlos
con lo que estamos planteando, pero también de vincularnos con lo que ellos están haciendo y poder motivar y generar su curiosidad respecto a los temas, también colocar los límites, reestructurar situaciones que son mal interpretadas o que no han sido claramente explicadas, siempre colocar el humor para generar la conexión con los demás, no castigar, sino corregir, que es diferente, y generar proximidad y contacto. Y esto se logra cuando logro establecer, uno, el contacto visual, dos, cuando estoy observando a mis estudiantes, lo que ellos me quieren transmitir, desde cómo llegan, la predisposición que tienen, que podamos como neutralizar, como lo planteaba en una de las fases anteriores, esos distractores o eso que no permite que se conecte con la clase y considerar las formas de contacto. Si los estamos gritando, si los estamos descalificando, no se va a lograr generar ese contacto. Y la orientación de la tarea, que sea clara, que sea adecuada para el tiempo que el estudiante tiene y que se centre en los núcleos que nosotros queremos resaltar en ese aprendizaje. Estas son las etapas que nos plantea Zabalza y lo que plantea este capítulo respecto a la organización de las estrategias de enseñanza. Cordial saludo. Llegó el momento de tener un acercamiento a este tema que es el currículo. Soy Diana Londoño y los acompañaré en este proceso. Iniciamos con ese concepto que nos entrega el Ministerio de Educación Nacional, donde nos refiere que el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo recursos humanos, académicos y físicos. Todo ello con el fin de poner en práctica esas políticas educativas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Si bien esta definición es bastante robusta con relación a cada una de las acciones que se presentan en la institución, también es importante fijar la mirada en dos conceptos que nos relaciona en este momento Zabalza 2004 y que hace parte de un estudio integral que él desarrolla dentro de su ejercicio de investigación. Aquí comienza el proceso a relacionarlo como ese conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se considera importante trabajar en la escuela y que adicionalmente hace parte de esos supuestos de partida o metas a las que se desea llegar para continuar con un proceso educativo, siempre de la mano con esos principios y funciones que rigen la calidad educativa. Tanto la definición que nos entrega el Ministerio de Educación como aquellas que nos entregan investigadores, científicos y otros preocupados por el tema, siempre van a relacionarlo como un conjunto de acciones. El currículo entonces no se convierte únicamente en una sola mirada, sino en una vértice o en ese plano general de manera horizontal que permite permear todas las acciones siempre en búsqueda de un objetivo. El currículo, al ser visto como un conjunto, es necesario también ver cada una de sus partes, entre ellas establecer una estructura que va desde lo macrocurricular, pasa a lo mesocurricular y luego a lo microcurricular. Es un ejercicio sistemático que permite un abordaje pedagógico desde y en cada una de las instituciones educativas. Empezamos con ese proceso macrocurricular y es ese conjunto de acciones a nivel nacional. Y desde el marco del Ministerio de Educación Nacional, las políticas públicas y ese marco normativo establecen unos objetivos generales, unos contenidos básicos y unos estándares de aprendizaje a nivel de todo el sistema educativo. Quiere decir que esto abarca todo el territorio colombiano. El responsable de este ejercicio dentro del proceso macrocurricular son los ministerios de educación o entidades gubernamentales encargadas de esta política educativa.
y que establecen las bases para el diseño curricular a niveles inferiores. Quiere decir que este ejercicio o este nivel macrocurricular es el que da las directrices y las orientaciones para que se puedan definir las acciones que van a permear la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. Entre ellos podemos nombrar los planes de estudio nacional, las leyes educativas, los lineamientos curriculares generales que se dan a nivel de territorio. Tenemos otros elementos importantes dentro de este ejercicio macrocurricular y es generarnos ciertas indagaciones porque el macrocurrículo va a responder al qué y al para qué. Nos referimos con Julián de Subiría, donde él manifiesta 4 interrogantes importantes a tener en cuenta en el momento de esa construcción curricular que marca esas políticas públicas, y es dar respuestas al para qué enseñar, qué enseñamos, cuándo, cómo y qué, con qué lo estamos enseñando, y adicionalmente cómo lo evaluamos. No se deja de lado ese proceso de evaluación, esa retroalimentación o ese feedback que nos va a poner en sintonía con esas exigencias de la realidad. Hay otros autores que reflejan esos conceptos del macrocurrículo, donde los representan como una carrera, una caminata, un contenido, una secuencia que va desde los primeros elementos, desde ese diseño inicial y que pues termina con las acciones ya planificadas dentro del territorio. Dentro de la normatividad del macrocurrículo podemos establecer esa primera ley, es la Ley General 115, que es la Ley General de Educación, donde nos establece esas bases del sistema educativo, define cada una de las áreas obligatorias y fundamentales y señala la importancia del proyecto educativo institucional. Adicionalmente, continuamos y contiene este ejercicio macrocurricular el decreto 1860 del 94, que reglamenta la ley 115 y que detalla aspectos relacionados con la organización de las instituciones educativas, la evaluación y la promoción de los estudiantes en cada grado o nivel. Junto con ellos, la resolución 2343 de 1996 nos define los objetivos generales de los diferentes niveles y los ciclos de educación preescolar y básica media. Asimismo, el decreto 1290 del 2009, que va a regular la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes en la educación básica y media, modificando de esta manera parte del decreto 1860 que en 1994 dio inicio con ese ejercicio de organización institucional. Continuo a ello, tenemos esos lineamientos curriculares que, como bien lo dice la definición del currículo, parten de esos programas, esos lineamientos que son emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y que ofrecen las orientaciones pedagógicas para las diferentes áreas del conocimiento, y todo bajo la Ley 115. Junto con los lineamientos aparecen los estándares básicos por competencias, teniendo en cuenta que es lo que definen a los estudiantes en el término del saber, hacer y hacer en cada área del conocimiento y en cada grado escolar. También es importante mencionar el decreto 923 del 2024. Es un decreto muy reciente, el cual establece las normas para la gestión y calidad de la educación en Colombia, incluyendo también la evaluación de estos aspectos curriculares y la articulación que tiene con el medio. Si bien hablamos de procesos macrocurriculares, estamos hablando inicialmente de 2 ejercicios o de 2 miradas. Tratar de un currículo abierto donde se revisa y se organiza las veces que sea necesario, se incentiva el descubrimiento, la creatividad, la evaluación se enfoca en observar cómo ha sido el proceso de aprendizaje, y también ver el currículo desde un concepto cerrado, donde las estrategias y los objetivos ya están establecidos,
La estrategia es la misma para los estudiantes, los contenidos se enfocan de manera operativa y conductual, el profesor actúa como el transmisor y el estudiante el receptor, y se realiza la evaluación observando el progreso que ha tenido cada estudiante. Entonces, esa es la primera invitación, revisar a partir de esa normatividad vigente, a partir de esas reglas, a partir de esas normas, si nuestro currículo, el currículo que establece nuestra institución educativa, cuenta con cuál característica. ¿Será un currículo abierto o un currículo cerrado, teniendo en cuenta cada una de las particularidades? Después de abordar este ejercicio macrocurricular, es necesario continuar con este ejercicio sistémico y es hablar un poco de ese contenido mesocurricular o el mesocurrículo. El mesocurrículo eh, parte ya con un nivel distinto eh, y este está ubicado a nivel institucional, adapta todas las características específicas de cada centro educativo, concreta los objetivos generales que nos ha otorgado el macrocurrículo, esas leyes y esa normatividad específica. Adicionalmente, consolida esos proyectos específicos en el que cobra vida el contexto, los recursos y las necesidades de la comunidad educativa. Ejemplo del mesocurrículo, podemos hablar de los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio propios de cada institución, los diseños de programas por área y asignatura. Quiere decir que está, de alguna manera, decanta todas esas normas establecidas en el macrocurrículo. Y aquí nos centramos un poco de qué es eso del mesocurrículo. Aquí cobra vida lo que muy comúnmente llamamos un currículo un currículo del programa, donde se definen esas corrientes, cuál es la corriente que está orientando cada una de nuestras acciones, cuáles van a ser esas intenciones educativas a lo largo del desarrollo formativo de nuestros estudiantes. Aquí en el mesocurrículo se establecen los objetivos que van a cobrar vida a ese horizonte institucional, nombrar un poco la misión, la visión, los principios. Aquí también se establecen los contenidos dados en una mirada o en el marco del objeto de la enseñanza, el medio para conseguir los objetivos propuestos, que respondan a la globalidad, que sean pertinentes y que cubran cada uno de los ámbitos que configuran la comunidad educativa. Adicionalmente, en este mesocurrículo se establecen las orientaciones metodológicas en términos de desarrollo, en términos de acciones educativas, en términos de esas normas a nivel institucional que establecen procesos de convivencia y nuevamente hablar un poco de los criterios de evaluación. ¿Cuál sería esa ruta sistemática que permite la mejora a la actividad educativa? Entonces aquí cobra vida un poco esos procesos. ¿Cuáles serán ese proceso de retroalimentación desde ese inicio? ¿Cómo a nivel de desarrollo de cada uno de los años se va estableciendo avances, se va estableciendo procesos que determinen la evolución académica, formativa y sistémica de cada una de las instituciones? Al igual que el macrocurrículo, es importante determinar que en el mesocurrículo podemos encontrar tres características del currículo específico. Entre ellos, encontrar currículos inclusivos, currículos flexibles y un currículo oficial. Hablar de un currículo inclusivo es hablar de un currículo que permite o proporciona oportunidades para que el estudiante desarrolle esas destrezas, que se puedan desarrollar estrategias que permiten fortalecer el máximo potencial de los estudiantes y los prepara para afrontar esos diferentes momentos de la vida. Este currículo inclusivo responde y reconoce las capacidades y las necesidades y sobre todo los intereses de cada uno de los estudiantes.
al hablar de un currículo flexible en la parte mesocurricular es hablar de un cambio, hablar de una planificación didáctica donde se emplean nuevos métodos, formas para evaluar y medios para transmitir el conocimiento. Adicionalmente, da apertura a esos distintos lenguajes y prácticos que requieren obtención especial y adaptación a contexto y a las necesidades particulares de los estudiantes. Finalmente, al hablar de ese currículo oficial, es construir ese documento o ese instrumento que da la base al desarrollo para todas esas actividades académicas que van a realizarse en las aulas. Este currículo oficial o proyecto educativo institucional que está enmarcado dentro del mesocurrículo registra los objetivos de la educación que quiere alcanzar la institución, esos planes, programas, materiales, recursos didácticos y otros que permiten orientar y hacer o determinar la identidad institucional. Ya hemos abordado el proceso macrocurricular, cuyo nivel es nacional, el mesocurricular, que es el nivel institucional, y vamos cerrando con el microcurrículo. El microcurrículo tiene un nivel, es el último nivel de este proceso o este diseño curricular y corresponde al aula, a esa puesta en práctica del currículo que se genera dentro de los espacios formativos. Traduce los lineamientos del mesocurricular y el macrocurricular a situaciones concretas de aprendizaje y considera las características y las necesidades de los estudiantes en pro de la formación y la calidad educativa. Como ejemplo de ello, tenemos los planes de clase, las unidades didácticas, las estrategias de enseñanza y evaluación y la selección de materiales educativos. Quienes ejecutan este ejercicio microcurricular serán los docentes, quienes diseñan y desarrollan esas actividades de aprendizaje. Al diseñar este proceso de clase es importante ponerlo en articulación con lo que ya nos habían hablado un poco anteriormente, o lo que ya se había trabajado anteriormente en el proceso macrocurricular, y es definir que ya hablamos de procesos y competencias que relacionen el ser, hacer y hacer. Entonces aquí se definen los objetivos, las competencias, cómo los estamos orientando, cómo realizamos los procesos de ejecución metodológica dentro de las aulas y los procesos de evaluación. Por ello, es importante tener detallada cada una de las acciones en términos de la estructura curricular, la relación con esas rutas formativas, la relación con esas competencias del aprendizaje y esas estrategias intencionadas que se van a desarrollar dentro de las aulas. Adicionalmente, tener un claro concepto y una clara forma de definir los procesos de evaluación. Al igual que lo macrocurricular y lo mesocurricular, el microcurrículo puede llegar a ser representado de diferentes formas, entre ellas el considerar el currículo oculto. Si bien no hace parte de una estructura específica dentro de las planificaciones de clase, sí es evidente en cada una de las acciones que nosotros adelantamos dentro del aula, porque este currículo oculto nos va a enseñar o les va a enseñar a los niños y a las niñas esas normas, los valores, van a aprender a tener en cuenta esas consideraciones que van a fijar una cultura de paz y unos procesos de diálogo importantes. También existe ese currículo nulo, cuando definitivamente lo que nosotros planeamos no se adelanta dentro de las clases, cuando hay omisión de conceptos, cuando hay una frondosidad, es decir, ya vamos hacia el otro extremo, damos un exceso tanto en tiempo o en otras acciones de un tema específico,
o cuando hablamos de un currículo nulo por reducción cronológica, y es cuando nosotros de alguna manera decimos esto no lo alcanzamos a ver o este tema lo estamos uniendo con otro. Esas modificaciones realmente también son importantes porque hacen parte del registro, pero también hacen parte de una evaluación final. Y está ese modelo extracurricular dentro de lo microcurricular, y son esas acciones que se desarrollan fuera de los procesos formativos establecidos, y podemos hablar de grupos de danza, de grupos de fútbol, de voluntariados, de un fortalecimiento de esas clases extras que hacen parte de lo que nosotros llamamos fortalecimiento intelectual y social. Estos elementos también hacen parte de ese microcurrículo y que de alguna manera están permeando cada una de las acciones. A nivel de feedback y de resumen, podemos definir estos niveles de concreción curricular. En el primer nivel, volver a recordar que tenemos el macrocurrículo que hace parte y quien gesta este macrocurrículo es el Ministerio de Educación Nacional, y que establece un currículo nacional obligatorio. En el segundo nivel, encontramos ese mesocurrículo que hace parte de las instituciones educativas y que lo constituye un currículo institucional en el que se evidencia un proyecto curricular institucional y un plan curricular anual. Este puede ser flexible o cerrado teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Y en el tercer nivel encontramos el microcurrículo ejecutado por los docentes, y ya está más centrado en ese currículo de aula y decantan sus acciones en las planificaciones de aula, las adaptaciones curriculares individuales y grupales, y lo ideal también es que sea flexible. Espero que este pequeño acercamiento nos haya permitido establecer algunas reflexiones. Muchísimas gracias.